¿Cuándo un niño da sus primeras palabras? ¿A qué edad? Comenzamos desde los 12 meses. Es indispensable que ya comienzan a emitir soniditos. Hasta de más pequeños ya comenzamos a tener interacción. A los 2 añitos ya debería decir, mamá, ven, quiero agua. Ya frases un poquito más pequeñas. A los 3 ya debería hacer frases más estructuradas y hasta llegar a narrar. Yo a los 4 años ya tengo un niño que me puede contar una historia. Es súper importante nosotros poder trabajar en el tema de quizás si no me está hablando, yo hablar y ser un buen modelo de lenguaje. El engreimiento es un rasgo del comportamiento y también puede ser un poquito de la personalidad, pero no significa que porque es engreído no me habla, porque todos los niños necesitan comunicarse. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo van? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo feliz de recibirlos en nuestro espacio digital, en este rinconcito donde siempre aprendemos algo nuevo, algo interesante. Bueno, vamos a hablar de los niños, porque siempre tenemos un pequeño por casa y a veces nos asalta la preocupación de, ¿mi nene estará bien con su lenguaje? Porque yo siento y veo que no habla igual que mi vecinito, que mi sobrino, que mi ahijado. Pero lo cierto, queridos amigos, es que cada niño tiene su ritmo para aprender, para hablar, para expresarse. Eso sí, debemos estar atentos y debemos acompañarlos con amor, con mucha alegría, con mucha paciencia y bien informados. Hoy tengo una invitada que nos va a encantar porque nos va a responder y nos va a dar esos insumos que debemos tener siempre presente. Bueno, con mucho gusto les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Lisbeth Pineda. A mí me encanta agarrarles de las manitas cuando nos vemos para darle esa cálida bienvenida. Lisbeth es mamá, también eres terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Y además eres neuropsicóloga. ¿Lo dije bien? Bueno, qué lindo tenerte aquí, Lisbeth. Me encanta poder conversar con personas como tú que tratan con niños y vamos a hablar específicamente del lenguaje. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer. Todo bien, todo un poquitito nerviosa, ¿verdad? No. Ahora vamos a conversar entre amigos. Allá también están nuestros amigos que esperan esos comentarios, esa información de los que saben, de los que tienen la experiencia, ¿no? Y en cuanto al lenguaje de los pequeños, vamos a ir de menos a más, ¿ya? Para ir pues descartando esas inquietudes que tenemos todos. Por ejemplo, ¿cuándo un niño da sus primeras palabras? ¿A qué edad? Es recomendable que comiencen a decir sus primeras palabras, los balbuceos en especial, pero comenzamos desde los 12 meses. Es indispensable que ya comienzan a emitir soniditos. Hasta de más pequeños ya comenzamos a tener interacción. Lo que pasa es que nosotros como padres buscamos mucho el tema de la comunicación verbal, pero hay una parte que es la comunicación no verbal, que son los gestos, la imitación, la sonrisa, la mirada. Son cositas que ya nos van a dar indicio de una comunicación mucho más asertiva y poco que vaya fluyendo poco a poco, es decir, ya con palabras. Ay, qué bonito lo que dices, y no me había puesto a pensar en eso, porque claro, cuando uno dice hablar, se vive fijando en ¿qué dijo? ¿Qué palabra pronunció? ¿La pronunció bien? Más o menos, ¿se le entiende? ¿No se le entiende? ¿No? Y luego podemos establecer que también vienen los gestos. El pequeño me corresponde. Yo aplaudo y él aplaude. Yo me río y él se ríe. Entonces es otro gesto, es otro tipo de comunicación. Es otro tipo de comunicación que es la comunicación no verbal. Perfecto. Y es lo que nosotros evaluamos. Yo tengo papitos muy preocupados que van hasta con un listado de palabras que su hijo dice. O sea, priorizan muchísimo las palabras y me dicen, pero dice esto. Entonces yo digo, ok, pero ¿qué más hace? Vamos a ver sus fortalezas. Más que todo no fijarnos tanto en sus debilidades, porque puede ser que el lenguaje es una debilidad, pero vamos a ver poco a poco qué es lo que va él haciendo para, obviamente, ir viendo en algún futuro, él vaya a comenzar a su lenguaje verbal. Y es lo que nosotros queremos llegar, a que él hable. Ah, qué bonito. Es el objetivo. Así es, todos queremos comunicarnos, ¿no? Con los niños, que nos cuenten cosas, decirles cosas, y bueno, esa es la vida. Y bueno, ya sabemos que en el primer año ya empiezan a balbucear, a decir sus primeras palabritas, generalmente mamá, papá, agua, teta. Mamá, papá. Exacto. Palabras con intención. Eso también es muy importante. A veces nosotros tenemos como que mamá, papá, pero no es algo con intención, es algo que me lo dice todo el tiempo. Cuando ya es una palabra con intención, por ejemplo, me dice mamá y me mira. Ya me lo dice con intención, que se quiere comunicar y me está llamando a mí, que yo soy su madre. Entonces, obviamente ahí nosotros decimos, ok, desde allí empiezan las palabras con intención. Es decir, estas palabras con intención, en donde ya empezamos a reconocer que él se empieza a desenvolver verbalmente, ¿cuál es el desarrollo típico entre
el rango de 1 año a 5 años? Nosotros comenzamos con el tema de las palabritas sueltas. El vocabulario es súper importante. La parte del vocabulario es lo que nos va a llevar a las frases, a las oraciones y a la narración. Pero yo necesito primero tener un vocabulario extenso para llegar a eso. Después, por ejemplo, a los 2 añitos ya debería decir, mamá, ven, quiero agua. Ya frases un poquito más pequeñas. A los 3 ya debería hacer frases más estructuradas y hasta llegar a narrar. Yo a los 4 años ya tengo un niño que me puede contar una historia. Y ahí, obviamente, pues el desarrollo típico del lenguaje está perfecto, porque va cumpliendo hitos. Sabemos que todos los niños evolucionan de manera diferente, pero hay hitos que deben de cumplir. O sea, no podemos dejar esperar mucho tiempo para llegar a los hitos. Imagínense que tenemos un niño de 4 años que todavía no me dice muchas palabras, o de 3 años que todavía está en un repertorio muy básico. Obviamente, si ya estamos en el hito de poder estructurar un poco más, no lo va a conseguir porque él recién está aprendiendo lo que se supone que debe haber aprendido cuando él tenía quizás 1 añito, 2 añitos, ese vocabulario extenso. Esta es una etapa clave, también depende de con quién se relacionan los niños. Ahora sabemos que van desde muy pequeños al colegio, entonces el contacto con otros niños, con las maestras, otro ambiente, ¿no? Fortalece pues esta convivencia con solamente estar con papá y mamá en casa, ¿no? Claro. Y luego las actividades que hacen los niños, que a veces los reúnen. Hay madres y padres que provocan este contacto con niños de la misma edad, dígase 1 año, 2 años, 3, que se hagan amiguitos, que vayan al parque. Yo creo que de alguna manera eso también los estimula. Entra también el tema de la estimulación de los pequeños, ¿no? Pero por regla general, en ese rango de 1 a 5 años hacen este tipo de cosas, pronuncian este tipo de palabras, pueden decir mamá ven, o yo tenía mi sobrinito a los 2 años decía, oh neta mi mamá. Ah, ya de claro, una oración no lo muy pronunciaba larga. bien, pero era una oración que nos llamaba la atención, Ajá. porque todo el mundo le entendía, y hasta ahora ya tiene más años y lo molestamos con esa frase porque me parece divina, ¿no? Y hablando de eso también, en la pronunciación, los papás nos ponemos al nivel de los niños y les decimos, ellos no pronuncian bien y nosotros nos adaptamos y repetimos lo que ellos dicen. Entonces, tal vez no pronuncian bien la palabra porque no pueden, no están en la capacidad, son niños y nos corresponde a nosotros como padres corregirles. Y ahí a veces nos equivocamos, ¿no? Porque nos parece tierno, porque nos parece dulce, porque nos parece un momento de engreimiento, de consentimiento. Entonces, seguimos hablando como ellos y a veces pasan los 5 años, 6 años y todavía no pronuncian bien la palabra, pero no es un problema de lenguaje, es un problema de engreimiento que hay que diferenciar. Claro, el tema del engreimiento también es un mito que, por ejemplo, Ajá. porque es engreído, no me está hablando. Okay. Nosotros tenemos que entender que el engreimiento es un rasgo del comportamiento y también puede ser un poquito de la personalidad, pero no significa que porque es engreído no me habla, porque todos los niños necesitan comunicarse, hasta los niños que tienen el inconveniente del engreimiento, si lo podríamos llamar así. Ellos también necesitan hablar. Está descartado eso de que porque es muy engreído no te está hablando, Ya. o porque quizás está lactando, no habla. Eso también ocurre mucho. Es un mito súper común en mi consulta, de por qué lacta no me habla. O sea, nosotros tenemos que quitar todo ese tipo de mitos que nos... Es más, una vez me llegaron a decir que porque le cortaron el pelo antes del año no estaba hablando. Entonces son cositas que tengo que ir descartando para que, obviamente, con una evaluación y con un especialista en el cual me diga y me guíe de cómo ellos tienen que trabajar y cómo se debe de trabajar de manera correcta. La parte en la que nosotros somos los mejores terapeutas del lenguaje para nuestros hijos. Como usted me mencionaba, el modelar un buen lenguaje sin llegar a la exageración, porque eso también cometemos mucho. Por ejemplo, estamos agua, pero dime agua, pero repíteme agua. Entonces estamos diciendo un lenguaje muy exagerado y el lenguaje es fluido, es armónico, sin andar corrigiendo tanto. Son técnicas que yo enseño para que el niño comience a sentir que está conversando con alguien. No es lo mismo hablar con un niño o conversar con un niño, nosotros con un nene, que él converse con un amiguito o que se relacione con un amiguito. Lo hacen de manera diferente, porque no es lo mismo conversar acá que conversar con un niño. Qué interesante lo que dice Lisbeth, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, porque generalmente cometemos ese error, me incluyo, ¿no? A ver, no, diga bien, agua. A ver, no, diga por favor. Entonces, claro, en algún momento tal vez ellos se sienten como ya agobiados, se cansan, no nos ponemos a su ritmo, no respetamos su ritmo. Queremos que vayan al nuestro. Pero también hay padres que dicen y se preocupan, mi niño no dice nada, no habla nada,
o habla muy poco. Entonces, ¿dónde podemos establecer esa diferencia? Donde el chico que habla poco no es porque no habla o no conoce las palabras, es simplemente una persona que no es muy expresiva, que no le gusta hablar, que hay personas tímidas, hay personas introvertidas. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Ya, en terapia del lenguaje tenemos un diagnóstico que es hablantes tardíos. Son niños que llegan a los 3 años y aún su lenguaje no despega. Pero ¿cuándo yo puedo diagnosticar como un hablante tardío? Es cuando, por ejemplo, todos sus componentes están bien. El único componente que quizás no lo está es el del lenguaje. Es decir, me mira, me responde con signas, responde a su nombre, hace muchas cosas, pero lo único que hace es que no me habla. Y tengo muchos papitos en consulta que me dicen eso. Es súper inteligente, súper pilas, pero no habla. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir valorando y ir viendo cuándo es un hablante tardío y cuándo no. El hablante tardío, como mencioné, llega máximo hasta los 3 años, en donde yo puedo considerar un niño con ese diagnóstico. Pero si ya pasa los 3 años, ahí tendría que buscar un poquito más a fondo, porque obviamente el lenguaje es como que la puntita del iceberg, pero más abajo pueden haber muchas cosas. Puede haber el tema de que quizás algún trastorno de aprendizaje, algún trastorno del neurodesarrollo, pero el tema del diagnóstico es algo que les preocupa mucho a mis papitos en consulta, y es por eso prefieren no ir, porque no quieren como que escuchar que tienen algo, o van con eso de, pero me va a decir qué diagnóstico tiene mi hijo. Vamos a ver por qué no lo está haciendo, y es por eso que nosotros hacemos una evaluación de desarrollo integral, en donde no solo nos centramos en el lenguaje, nos centramos en todas las áreas del desarrollo del niño, porque obviamente lo que yo quiero es ver todas sus fortalezas, ir examinando cada una de sus fortalezas para despegar el lenguaje, porque puede ser que está bloqueadito ahí por algo. Qué interesante. Así es, así es. Lo importante es estar atentos, como decíamos, compartir con los niños. No hay nada más bonito que conocer a tu hijo, que ver lo que le gusta, que ir creciendo junto a él, acompañarlo en este proceso, y ahí van a saltar detalles, ¿no? Por eso también es importante informarse con el profesional y conocer cómo es esta etapa, cómo es este proceso, en qué momento empiezan a decir sus primeras palabras, luego este proceso de 2 a 3 años, en donde ya empiezan a ser un poquito más fluidos, se dan a entender ya hablando. Y hay señales que como padres o como cuidadores de un pequeño debemos tomar en cuenta. ¿Y cuáles serían esas señales para decir, a ver, noto que debo ir a un profesional que lo evalúe? Cuéntenos quién es ese profesional y cuáles son esas señales que hay que tomar en cuenta. A ver, una muy importante es el tema de los berrinches excesivos. Un niño muy difícil de calmar, que todo lo que quiere lo consigue a través de llanto y a través de, por ejemplo, lanzarse al piso. Eso es súper importante como que tener en cuenta allí y tener una alerta. También el que no me responde a su nombre, el que siento que está en su mundo, o por ejemplo uno le da una indicación y muy pocas veces la responde. Pásame tal cosa, o pásame el control, o haz cositas así, el niño no hace absolutamente nada de eso. Entonces son cositas que yo, aparte del lenguaje, debo estar muy pendiente, que sea quizás sensible a algunas texturas o al ruido. Tenemos que comenzar a trabajar desde ahí, porque a veces sí, uno va a una terapia de lenguaje con un especialista de lenguaje, pero el especialista de lenguaje se encarga en esto, evaluar 100% la terapia de lenguaje como tal y su lenguaje. Yo me especialicé en neuropsicología por mis hijos. Tengo 2 hijos, un bebé de 2 años 6 meses, 7 meses ya tiene, y otra bebé de 2 mesecitos. Entonces a mí me encantaba el tema del desarrollo, porque es algo que uno lo va viendo desde que nacen hasta que obviamente pues ya están en una etapa un poquito más madura, y ahí es donde nosotros intervenimos en la parte neuropsicológica. Y bueno, yo me especialicé en neuropsicología para eso mismo, para evaluar todo el desarrollo. Abarcamos las áreas del lenguaje, la conducta, que es súper importante, en este caso ocupacional, psicopedagogía, todas estas áreas se las evalúa para poder llegar no a un diagnóstico, sino a poder ver desde dónde lo ayudo. Siempre relaciono esto con la medicina, es como que me duela algo y lo deje allí y esperar que en algún momento se me pase. Y digo, bueno, en algún momento se me pasa, porque el típico es, ya va a hablar, déjalo que ya va a hablar, o tú hablaste tarde. Claro. O tu papá habló cuando tenía 4 años y bien está. Sí, entonces, claro, hay muchos mitos, muchas creencias también. Se dice que las niñas hablan antes que los niños, que hablan más que los niños. Y a veces tú comparas sin querer o queriendo a los chiquitos que están en alguna fiestita, en alguna reunión, y dices, pero esta es una cotorra, la nena habla tanto, el niño no habla mucho, o el de acá parece presidente hablando. Entonces yo también creo que un poco son las personalidades de los niños, pero ellos tienen sus tiempos. Y bueno, el niño que
que lleva ese proceso correcto, pues uno se da cuenta que va bien. Hay señales que hay que tomar en cuenta y entonces eso sí me gustaría que tengan presente las mamás, los papás, las personas que están con los niños, a veces son sus familiares o alguna persona que nos ayuda a cuidar al niño, ¿no? ¿Cómo veo yo? ¿Qué tengo que ver a un niño para decir prestemos atención en esto? El tema de los ruidos. ¿O ruidos? El ruido. ¿Ya? El que no me está respondiendo con signos. Ok. El que no me responde su nombre. Ya. También es súper importante. Que es poco tolerante a la frustración. Si nosotros retiramos algo, pues obviamente él comienza a gritar y a llorar y es muy difícil de calmar. El que no tiene juego simbólico es algo que es una alerta muy grande. Por ejemplo, que no lo veo jugando con los carritos, que no lo veo jugando a la niña a la cocinita, que no veo haciendo algo para interactuar, que no busca interactuar, que siempre está solo en su entorno aislado. Eso es algo que debería de yo, bueno, vamos a buscar ayuda. Lo más importante, que también algo que yo considero que es súper importante, es la intuición de mamá. Mamá siempre tiene la razón. Totalmente de acuerdo, ahí 100%. ¿Se puede ayudar a un niño con ejercicios desde la casa, en el colegio, sin necesidad de ir a una terapia? Ya, es súper importante también aclarar ese tema. Nosotros podemos ayudar con este lenguaje hablado. El lenguaje es tan hermoso que uno lo puede enseñar desde casa. Como yo dije, nosotros somos los mejores terapeutas de lenguaje para nuestros hijos. Es súper importante nosotros poder trabajar en el tema de quizás si no me está hablando, yo hablar y ser un buen modelo de lenguaje. Hay mamitas que dicen, pero es que no le hablo y no le digo nada porque no me responde. Entonces, al no responderme, no le hago preguntas. Siempre les digo, usted pregúntele y haga que le regrese, usted mismo se contesta, para que él vaya viendo ese modelo de lenguaje, que es algo muy importante en trabajar con ellos. Así es. ¿Qué pasa si dejamos que un nene pronuncie mal las palabras y se quede con eso, que no tenga suficiente vocabulario para expresarse? Y nosotros más bien decimos, así es él, así le gusta expresarse a él. Es más, si me dice, oh, mamita no ha comido, uno le dice, mamita, no. Entonces, usted dice que eso es un mito, que el niño siempre va a hablar bien, pero yo sí he visto casos en donde hay una comunicación que no es que me río, no es que me burlo, es que existe y me parece un poco gracioso en el tema de que creo yo personalmente que no le estamos haciendo un bien al niño. O viene el abuelito, papatito, le traes una... No, entonces, estas cositas que ni uno como adulto las entiende, claro. El niño se confunde. O también las pantallas que ven, son muy pequeños y le entregamos una pantalla de un celular o el televisor y entonces empiezan a ver programas en inglés. Ellos no tienen claro todavía el español y empezamos con el inglés. ¿Tal vez eso no les afecta o no tiene nada que ver? Ya, el buen modelado de lenguaje es algo que nos va a ayudar muchísimo a que el niño comience a despegar su lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos un buen modelado? El inconveniente viene en la escuela. El niño escribe como pronuncia y si pronuncia mal, por ende va a escribir mal. El niño tiene estos inconvenientes y las maestras pues son los que derivan a terapia y tenemos muchos nenes ahorita en el ingreso escolar que nos ha derivado a terapia. ¿Por qué? Porque no se les entiende lo que están diciendo y por mucho que nosotros le digamos a los padres ya es algo común, o sea, ya se volvió parte de su lenguaje y lo que nosotros tenemos que hacer es corregir eso, porque si nosotros hablamos mal, por ende el niño va a hablar mal. Nosotros somos un modelo más importante y ahí es donde debemos de trabajar. La mayor parte de trabajo se da con el padre, no tanto con el niño, porque a veces el niño lo que nosotros hacemos es darle un buen modelo, trabajar, estimular, pero si el padre sigue, después de mi consulta, sigue exactamente igual en casa, no vamos a poder hacer mucho. Por eso la terapia es para la mente, lo que es gimnasio es para el cuerpo. Y si nosotros no hacemos como que lo que nos dicen o vamos y comemos quizás una hamburguesa, nunca vamos a bajar de peso. Lo mismo pasa con la terapia. Si no hacemos las recomendaciones, imagínense, ellos pasan conmigo de 2 a 3 horas a la semana. Ustedes pasan 23 horas con ellos. Ustedes son los que deberían de dar un buen modelo para que el niño despunte de manera correcta y que en la escuela no tenga tantos inconvenientes. Porque el inconveniente fuerte no viene cuando el niño no habla, viene en la escuela. Cuando la escuela me dice es que no me pronuncia, es que no se sienta, es que no sabe interactuar con otros niños, es que quizás necesita una maestra de apoyo. Entonces son rubros adicionales aparte de la escuela. Cuando pude quizás antes dar una estimulación, más no una terapia.
porque antes lo que hacemos es estimular. Cuando tengo un niño pequeño, cuando me llegan niños de máximo 2 años que no me están despuntando, yo no los envío a terapia, yo los envío a estimulación, porque la estimulación lo que hace es, como su palabra mismo lo dice, estimular todos sus ámbitos y todos los componentes del desarrollo. Pero obviamente hay padres que sí buscan este tipo de estimulaciones y hay otros que prefieren esperar. Como hay muchos niños que sí, efectivamente despuntan, de la noche a la mañana comienzan a hablar y hablan súper bien y uno dice, uy, ¿te das cuenta? Solo tenías que esperar. Pero no todos son así. La otra parte, pues, obviamente necesita apoyo. Qué maravilla, qué bonita entrevista, qué bonita conversación. He aprendido muchísimo. Esto nos motiva a seguir así, queridos amigos. Gracias, Lisbeth. Has sido una profesional de primera, que no solo es terapeuta, también ella es psicóloga, neuropsicóloga, que es muy importante. Nos comparte sus experiencias, le gusta su trabajo y se nota. Así es que muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos, por regalarnos su tiempo que es tan valioso, por suscribirse a este canal, el canal de YouTube de Rocío Sedeno. Aquí subimos diversos capítulos, hablamos de diferentes temas. Si se suscribe, nos ayuda a seguir conversando con personas como Lisbeth, que la verdad es que hacen un trabajo excelente con nuestros niños. Por más personas así, por más conversaciones así. Gracias también por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Se los quiere, se los espera y se les envía abrazos apretados. Besos y bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Qué linda.